mucho lo que es ese proceso de cotejo, ese proceso de auditoría, ese proceso de fiscalización, que se supone que suceda y por ley está fijado en la Junta de Planificación, pero la Junta de Planificación no lo ha hecho a menos que la situación pública le lleve a un extremo en el que tiene que atenderlo, como pasó en Sol y Playa. Recientemente veíamos el caso de la plaza de Condado, el parquecito, ¿verdad? Dedicado a Ana Roque y Heigel de Duprey. Y ese parquecito también, ahí vimos cómo una instancia como puede ser el Departamento de Justicia, a través del registro de la propiedad, le lleva un trámite ante su consideración y no se autorrevisa. Exacto. Pues porque el trámite de certificación, a diferencia de cuando uno inscribe o hace un expediente de dominio, no tiene que pasar por la calificación de un registrador, sino que entra directamente. Esa es lo que dice la automatización. Pues esas son fallas en el sistema, ¿no? Y el sistema de permisos de Puerto Rico está lleno de esas fallas hoy día y nos sirve mal. Y estamos viendo cómo se crea unas cargas enormes en una ciudadanía que tiene que estar vigilante y activa para exigir al gobierno cumplir con su propia política pública, con sus propios trámites, a un costo enorme de la ciudadanía. Pero por otro lado, tenemos que ver el otro lado de la moneda. Puerto Rico se está proyectando ante el mundo como un lugar de charlatanes, donde no hay certeza ni credibilidad en los trámites que se presentan aquí. Y yo te digo, si yo fuera un inversionista que estuviera mirando a Puerto Rico de una manera objetiva, yo estaría horrorizado. Porque si yo soy un desarrollador bona fide y me encuentro con una situación como la del Parque del Condado, que yo pretendía construir, que a mí el Estado me ha dicho que yo puedo construir allí, pero luego demuestra que el propio Estado nunca revisó sus cosas antes de autorizar la inversión y el gasto, etc. Pues yo diría, bueno, loco, aquí hay que llevarse los chavitos de esta cuna de locos y llevármelo a otro sitio, porque esta gente son unos charlatanes. Y a eso es a lo que ha llegado la administración del gobierno actual. Fíjate que es también como uno ha visto que el gobierno entonces está haciendo unas falsas representaciones de lo que se puede hacer. Y yo creo que un ejemplo de eso fuera del gobierno es, y lo hemos visto, anuncios engañosos de corredores de bienes raíces. Venga y compra esta propiedad con playa privada. En Puerto Rico ninguna playa es privada, las playas son públicas. Y el gobierno, yo creo que incurre en esas falsas representaciones. Hay personas inescrupulosas que creen que pueden salirse con la suya, pero en muchas ocasiones esto les va a costar dinero y van a perder sus inversiones si, ¿verdad? El pueblo estamos pendientes y podemos fiscalizar para que no se cometan actos ilegales. Sí, yo creo que es importante que el gobierno debe permitir y debe ayudar para que todo lo que cumple con la política pública se pueda lograr, etc. Pero en los años 90 surge bajo la administración de Pedro Rosselló González un estribillo que caló hondo, que era: el gobierno es un facilitador. Sí. Y con eso lo que pasó fue que el gobierno abandonó la defensa de lo público y la protección de lo que es el colectivo. Y eso lleva a que el gobierno no revise anuncios como ese y multe como corresponde, ¿verdad?, a una persona que hace un anuncio de promoción de venta con un engaño como ese, donde dice que está vendiendo una playa privada. Y eso no lo hace, ¿verdad? Y vemos también un gobierno que, por ejemplo, hay una secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que emite una orden de cese y desista al señor Carlos Ramón Román en Aguadilla para que demuela una estructura sobre la Cueva de la Golondrina, pero en ningún momento reconoce que es que ese terreno no era ni de él. Esos son bienes de dominio público.
está en una zona prohibidísima de construcción, porque encima de una cueva o una caverna no puede haber ninguna estructura. Claro. Entonces, Más uno ha visto los videos de los camiones paseándose por ahí también, o sea que el tipo pero entonces, sigue haciendo lo que le da la secretaria, en lugar de actuar conforme a la defensa de esos bienes de dominio público que tiene consignada su protección, pues ella le emite una orden de cese y desista al señor. Es que el señor ocupó algo que no era ni siquiera de él. Sáquenlo de ahí, embargue los bienes, demuela la cosa y cóbrele. Exacto. Porque es que eso no es ni de él, es un abandono de lo público de una manera muy clara. Y eso lo vemos en distintas instancias, lo hemos visto como el gobernador habla del sistema de salud y hace referencia a las aseguradoras, pero no habla del paciente y de la crisis que tienen los pacientes y los puertorriqueños en el acceso a los servicios médicos. Hay también un abandono de lo público. Pero anyway, volviendo a los permisos, nosotros tenemos serios problemas ahí, y creo que ahí hay un claro abandono de lo público y el sistema de permisos está hecho para autorizar todo y cualquier cosa. Y hay un gran misterio, yo creo que la gente se queja, sobre todo los pequeños comerciantes. Y uno diría que debe ser más fácil conseguir un permiso para un restaurante en el casco del pueblo que el permiso del condominio Sol y Playa, ¿verdad? Que es para una verja y hacer una área recreativa en zonas cercanas a la zona marítimo terrestre. Pero el gran misterio es que estos comerciantes que quieren pedir un permiso de construcción o una licencia de lo que sea, se tardan años en lograr esos permisos y cómo estos grandes desarrollos corren a las millas. Ahí hay varios factores. Yo creo que una cosa que no podemos pasar por alto es que Puerto Rico tiene una tasa de aprobación de casos que ronda entre el 93 y el 98% de los casos. Se aprueban, se autorizan. Ese es el único lugar en el mundo que yo conozco que tiene una tasa tan elevada. O sea, no puede ser que solamente un 7% de lo que entra se deniega. ¿Cuál sería lo usual? Lo usual debe estar en lugares muy sofisticados que ya tienen una práctica larga, coger una ciudad como Copenhague. Debe estar en un 82%, en un 80%. Pero es más habitual que esté más cerca del 60%. Y aquí estamos en un 93 a un 97%. O sea que exacto. Todo se aprueba. Entonces, eso quiere decir que no hay supervisión. Eso es un problema. Y entonces tenemos casos como el pequeño comerciante que está muy comprometido y muy afectado, porque le aplicamos todas las de la ley. Porque ¿quiénes hicieron la ley? Bueno, ahí fue que entró la Cámara de Comercio y otras entidades al sistema de permiso a solicitar que se fuera muy estricto, que se pusieran muchos requisitos. ¿Por qué? Porque son entidades que están controladas por los grandes almacenes de distribución y los almacenes de membresía que necesitan tener un control sobre la venta al detalle y que el comercio local no les robe o no les quite de lo que ellos entienden que es el segmento del mercado que ellos quieren capturar. Las grandes farmacias, estos grandes almacenes han estado controlando toda esta cosa. Y la lista de requisitos... O sea que el sistema de permisos es colonial también, porque viene de unas compañías extranjeras, en detrimento de la gente de aquí. Está muy estructurada para eso. Y entonces, claro, la certificación de trámite es muy buena para una entidad como esta porque demándame luego. O sea, dame la autorización, sácame el trámite y luego demándame, múltame por $500,000 y por el volumen de negocio que yo estoy generando, $500,000 no es nada. Entonces, este sistema pues está muy mal concebido. Pero hasta el mismo nombre no dice el permiso único, cuando yo pensaría que debería ser el permiso diferenciado, ¿verdad? Hay unos permisos que tienen que cumplir con más rigurosidades porque necesitan
trámites ambientales, trámites que tienen que ver con la protección del patrimonio histórico y patrimonio arqueológico, etcétera. Y otros permisos que uno pensaría que son mucho más sencillos. ¿Por qué le aplican los mismos criterios a permisos sencillos versus a permisos de construcciones más complicadas? Yo creo que es por diseño y por petición. Es para diferenciar lo que es la competitividad de un sector versus otro. Nosotros tenemos serios problemas en todo este sistema. Por ejemplo, el hecho de que se le llame consulta a lo que es la consulta de construcción, la consulta de ubicación. Son dos trámites totalmente distintos. En la consulta de ubicación estamos tratando de pensar en una circunstancia no prevista en la planificación. Por lo tanto, se está haciendo una planificación en ese momento detallada de ese entorno. Una consulta de construcción se supone que sea para evaluar algunos de los aspectos de los criterios que aplican al volumen de la construcción, al volumen del edificio que se va a hacer allí, que no cumplen estrictamente con la reglamentación. Por ejemplo, yo voy a una consulta de construcción si yo tengo que hacer un patio de 3 metros a un lado y solamente puedo proveer 2,5 metros. Pues voy a consulta de construcción para que me digan, puedes obviar ese medio metro o lo compensas de esta manera o de esta otra. Pero no cambia la esencia del trámite. Al llamar a la consulta de construcción y a la consulta de ubicación de la misma manera, constantemente estamos viendo casos que son de consulta de ubicación que se están atendiendo como si fueran consulta de construcción, viendo lo menor y no lo abarcador. Y entonces tenemos también, por otro lado, que en ese permiso único tenemos lo que son la confusión de permisos, endosos, autorizaciones y certificaciones. Son cosas distintas. Un permiso de construcción, un permiso de uso, es distinto a una licencia para expendio de bebidas alcohólicas o una certificación de cumplimiento con bomberos o una certificación de cumplimiento con el Departamento de Salud. Y está todo eso ahí. Y todo se atiende igual. Y entonces incluso los sistemas de cotejo de la agencia, en lugar de poner se recibieron comentarios de las agencias, dicen aprobado por la agencia. Y yo puedo tener, y lo tengo, casos donde hay unos comentarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que piden que se haga una ampliación a la planta de tratamiento para poder atender la demanda nueva generada, pero el sistema lo refleja como aprobado Acueductos y Alcantarillado. Y cuando están haciendo un señalamiento. Claro. Y una solicitud de cumplimiento previo a pasar al próximo trámite. ¿Y dónde uno vería eso? Yo pensaría que eso es como un documento complementario, o de los documentos que... Lo que quiero traer es que cómo uno puede revisar esos comentarios de acueducto, para utilizar ese mismo ejemplo, cuando en un momento, y a nosotros nos ocurrió luego de presentar la querella en Luquillo, se escondieron documentos que antes estaban disponibles para el público, y esto yo lo he denunciado una y otra vez, se lo dije a Gabriel Hernández en la cara varias veces, lo he dicho aquí en la legislatura. En un momento, documentos que antes estaban disponibles y de donde, por ejemplo, nosotros sacamos una autorización o una copia de una solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahí fue que pudimos ver qué era lo que estaba ocurriendo mal en el caso de las mareas. Pues ahora esos documentos no están disponibles al público, lo que limita la participación, oculta y promueve la corrupción. Sí, ese es un punto importantísimo. La ciudadanía, por ley, tiene acceso a todos los documentos que forman parte del expediente de un caso. Y eso, desde la ley 75 del 75 y la 76, eso está garantizado, la ley de planificación y la de permiso. Ahora, ¿qué pasa? Hoy día tenemos un sistema
electrónico, donde existe un Single Business Portal, donde hay un mapa interactivo de Puerto Rico, donde te dicen que hay un caso.